Hola. Hoy nos metemos de lleno en un libro que, bueno, no solo busca informar, ¿eh? Hablamos de Una nueva tierra de Eckhart Tolle. Este libro tiene como una intención distinta, ¿no? Quiere ser como un catalizador para un cambio de conciencia, para un despertar. Así que nuestra conversación de hoy va a ser para eso, para desentrañar un poco sus ideas clave. ¿Qué es eso del ego del que tanto habla? ¿Por qué dice que nuestra condición humana actual es, digamos, disfuncional? Y, claro, ¿cuál es esa posibilidad de transformación que plantea? Ok, vamos a desglosar esto. Claro, y es una exploración que la verdad resuena un montón hoy en día, ¿no? Con tanto ruido afuera y adentro. Nos vamos a centrar, creo, en entender esa perspectiva del libro sobre la mecánica que podría estar detrás de mucho sufrimiento, ¿no? De la disfunción que vemos, tanto a nivel personal como, en el mundo en general. El libro arranca con una imagen muy linda, muy evocadora. La de la primera flor en la Tierra, hace millones de años. La presenta como un símbolo, ¿no? Como un salto evolutivo. Algo que empezamos a valorar por su belleza misma, no solo porque sirva para algo. Me hizo pensar en esas veces que figuras espirituales invitaban a mirar las flores, como si la naturaleza nos diera pistas de algo más profundo. Exacto. El texto usa esa imagen para hablar de iluminación, pero en un sentido amplio, ¿sabes? Aplicándolo incluso a cómo evolucionan las formas de vida. Menciona cómo, por ejemplo, las rocas se transforman en cristales, o cómo de los reptiles, surgen las aves. Sugiere que son como saltos, discontinuidades, que implican un nivel diferente del ser y, curiosamente, como una menor densidad material. Por eso dice que las flores, los cristales, las aves nos atraen tanto. Su cualidad es como más etérea, ¿viste? Y parece que revelan más fácil el espíritu que las anima. Ah, entonces no es solo que sean bonitas, es como una conexión con algo esencial. Y ahí es donde entra el concepto de presencia, ¿verdad? Esa capacidad de sentir la vida, la esencia, en todo, pero que necesita como una atención especial, una alerta. Sin eso, según el libro, nos quedamos solo en la superficie, en las formas, y nos identificamos con nuestra propia forma, la física y la mental. O la historia personal, pues nos perdemos. Nos identificamos con el cuerpo, con lo que tenemos, con los roles, y sobre todo con los pensamientos. Lo que nos lleva a la gran pregunta que plantea el libro, ¿no? ¿Estamos como humanidad en un punto donde podríamos dar un salto de conciencia parecido al de esa primera flor? ¿Es posible una transformación así, tan radical? Es la pregunta clave, sí. Y la respuesta que da el libro es que no solo es posible, sino que, se ha vuelto una necesidad urgente. Pone a los grandes maestros espirituales, tipo Buda o Jesús, como esas primeras flores de la humanidad, ¿no? Individuos que llegaron a ese despertar. Aunque, ojo, también apunta que sus enseñanzas muchas veces se malinterpretaron o se volvieron estructuras rígidas y perdieron como esa esencia transformadora. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el libro introduce una idea fuerte, ¿eh? Argumenta que lo que consideramos normal, el estado mental de la mayoría, tiene un componente grande de disfunción, casi como una locura colectiva. ¿Cómo explica eso? Lo conecta con ideas de tradiciones antiguas, viéndolas como si fueran diagnósticos de la condición humana. Menciona, por ejemplo, el concepto hindú de Maya, el velo de la ilusión, y dice, la mente, como la usamos normalmente, es ese velo. Se refiere al dukkha budista, que se traduce como sufrimiento o insatisfacción, y dice que es algo inherente a nuestra condición normal, no algo raro. E incluso reinterpreta lo del pecado original cristiano, no como culpa, sino volviendo a la raíz griega, como errar el blanco, como vivir fundamentalmente desalineados. Es fuerte, sí, porque uno ve los logros de la humanidad, el arte, la ciencia, la tecnología, pero el libro como que los pone al lado de la capacidad destructiva enorme que esa misma inteligencia mal usada ha generado. Cita ejemplos históricos tremendos. Sí, menciona la escala de la violencia del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, con los tanques, los gases tóxicos, millones de muertos. Las cifras son astronómicas, ¿no? De muertes violentas causadas por humanos en ese siglo. Guerras, genocidios, los horrores bajo regímenes totalitarios. Y señala que esa violencia no paró, que sigue.
y ahora se extiende a nuestra relación con el planeta mismo. La destrucción de ecosistemas, la crueldad animal, la contaminación. ¡Uf! ¿Y cuál diría el libro que es la raíz de todo eso? Porque uno siempre piensa en el miedo, la codicia, la búsqueda de poder. Claro, pero el texto argumenta que esas son más bien manifestaciones, ¿viste? Síntomas, no son la causa raíz. La causa de fondo, según esta mirada, es una disfunción más profunda, un delirio colectivo que está como metido en la estructura misma de la mente humana tal como funciona comúnmente. A esa estructura justamente la llama el ego. Entiendo. Entonces, intentar arreglar los problemas de afuera, o incluso intentar ser mejor persona, sin tocar esa disfunción interna, sería medio inútil. Bueno, según el libro, a menudo es insuficiente o hasta contraproducente. Si no hay un cambio de fondo en la conciencia, los intentos de ser bueno o de cambiar el mundo pueden terminar siendo simplemente otra estrategia del ego, quizá una más sutil. Lo fascinante aquí es que pone el ejemplo de ideologías como el comunismo. Partieron de ideales nobles, ¿no? Igualdad, justicia. Pero al intentar cambiarlo de afuera sin transformar la conciencia egoica de adentro, esa necesidad de tener razón, de controlar, de identificarse con la ideología, pues terminaron replicando patrones de opresión y violencia. El punto clave que resalta el texto es que la raíz del problema está en la conciencia, no afuera. De acuerdo. Entonces tenemos que entender bien qué es ese ego. ¿Cómo lo define exactamente el libro? Compulsivo y las emociones que vienen con él. Ese yo con el que casi todos nos identificamos, yo pienso esto, yo siento aquello, yo quiero tal cosa, es, desde esta perspectiva, una construcción de la mente. No es nuestro ser verdadero, el profundo. Me viene a la cabeza la frase famosa de Descartes, pienso, luego existo. El libro la critica bastante, ¿no? Sí, la considera como la expresión de un error básico. Ponerle un signo igual entre el pensamiento y el ser, la existencia misma. Cita Sartre, que parece que intuyó algo más cuando dijo algo como que la conciencia que dice existo no es la conciencia que piensa. Sugiere que hay una conciencia más profunda que el pensamiento, una que puede de hecho observar al pensamiento. El ego aparece cuando nos perdemos en ese río de pensar y creemos que somos esos pensamientos. Y ese yo construido, el ego, ¿de qué se alimenta? ¿Cómo se va formando? El libro hace una distinción interesante entre el contenido y la estructura del ego. El contenido varía un montón, claro. Son todas las cosas con las que nos identificamos durante la vida, ¿no? Moldeadas por la cultura, la crianza, las experiencias. Puede ser el género, la nacionalidad, la religión, la profesión, lo que tenemos, el cuerpo, los roles, madre, padre, hijo, lo que sabemos, las opiniones, los gustos, los rencores, la historia personal. Todo eso arma la imagen mental de quién soy. Entiendo, son como las etiquetas que nos ponemos encima. ¿Y la estructura? La estructura es el mecanismo que está debajo, la compulsión, casi siempre inconsciente, de buscar y aferrarnos a esas identificaciones. Es la necesidad de definirse a través de la forma, de encontrar un sentido de yo en cosas de afuera o en ideas. La palabra identificar viene del latín idem, que es mismo, y facere, hacer. O sea, hacerse lo mismo que. Nos hacemos uno con eso, con lo que nos identificamos. Sacamos nuestro sentido de ser de ahí. El ejemplo que da el libro del nene que pierde un juguete y sufre un montón es muy claro para esto. El sufrimiento no es tanto por el juguete en sí, sino por sentir que pierde una parte de sí mismo que había puesto en el mío. Exactamente. Y esa dinámica de identificarse con objetos sigue en la vida adulta, aunque de formas más complejas. El consumismo se basa muchísimo en esto. La publicidad muchas veces no te vende solo un producto, te vende una identidad asociada. Juventud, éxito, pertenencia, exclusividad, ¿viste? Las marcas de lujo, por ejemplo, funcionan como símbolos de identidad que buscan reforzar el sentido del yo a través de tenerlas y de compararse. Y parece una trampa total, porque el libro sugiere que esa satisfacción siempre dura poco.
El ego, por cómo es, nunca está satisfecho. Siempre quiere más o algo distinto. Identificarse con las cosas nos mantiene como en una búsqueda constante, ¿no? Sí, es una búsqueda que es parte de la estructura egoica. El texto contrasta esta relación de identificación con las cosas con otra forma de relacionarse, honrar las cosas, reconocer su ser, su conexión con la vida. Algo que algunas culturas antiguas hacían, veían espíritu en todo. La identificación del ego, como convierte todo en un objeto para reforzar el yo, impide esa conexión más profunda. Esto plantea una pregunta importante. Para uno mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto mi sentido de valor está adaptado a lo que tengo? ¿Me siento superior o inferior por mis posesiones? ¿Las uso para impresionar o definirme frente a otros? Son preguntas claves, sí, para esa autoobservación que propone el libro. Y para mostrar cómo funciona esta identificación y cómo se puede trascender, cuenta una anécdota muy fuerte de una mujer con una enfermedad terminal que pierde un anillo de diamantes carísimo y con mucho valor sentimental también. Ah, sí, me acuerdo de esa historia. Al principio, la mujer está destrozada, ¿no? Llena de angustia, de rabia. La identificación con el anillo es total. Total. Pero entonces, a través de unas preguntas que la hacen pensar, empieza como a tomar distancia. Se pregunta, pero ¿no voy a tener que desprenderme de este anillo de todas formas muy pronto? ¿Esta pérdida disminuye quién soy yo realmente? ¿Mi ser? Y en ese espacio, en esa reflexión, logra sentir algo distinto. Sí, describe como una sensación de paz interior, muy viva. Se da cuenta de que el anillo, más allá de lo material, era básicamente un conjunto de pensamientos en su mente. Mi anillo, qué valioso, qué terrible perderlo, con los que se había fusionado totalmente. Al soltar esa identificación mental, experimenta lo que el libro llama la alegría de ser, que dice que emerge cuando salimos de la prisión de la mente. Es un ejemplo clarísimo de cómo soltar una identificación puede ser liberador. El libro hasta lo relaciona con enseñanzas como la de Jesús de dar también la capa, ¿no? A veces, el acto de no aferrarse, de soltar, es espiritualmente más potente que defender o retener algo. Y esto no aplica solo a cosas chiquitas, sino a conceptos más grandes como la propiedad, ¿no? Especialmente la tierra. El libro menciona cómo algunas culturas indígenas ni entendían la idea de poseer la tierra, sentían que ellos pertenecían a ella. Exacto, porque la estructura básica del ego funciona con una ecuación medio implícita. Tener igual a ser. Cuanto más tengo, cosas, conocimiento, estatus, más soy. Y como necesita definirse comparándose, siempre está mirando para afuera, buscando que lo validen, midiendo su valor con respecto a los demás. El libro dice algo así como que la forma como otros nos ven termina siendo la forma como nos vemos a nosotros mismos cuando estamos atrapados en el ego. Y más allá de tener está el impulso de querer, ¿cierto? Esa necesidad insaciable de más. Sí, el querer es como una fuerza estructural del ego, quizás hasta más básica que la posesión misma. Es esa sensación de fondo de que algo falta, de carencia, lo que mueve la inquietud, la ansiedad, el aburrimiento, la insatisfacción crónica. A veces ni siquiera es un querer algo concreto, sino simplemente un no querer lo que es, una resistencia al momento presente. Y esta misma dinámica la vemos magnificada en estructuras colectivas, ¿no? Como las grandes corporaciones que funcionan como entidades egoicas compitiendo por más y muchas veces tratan a la naturaleza y a las personas como simples recursos o números. Otra identificación fuertísima que toca el libro es con nuestro propio cuerpo. Fundamental, sí. Primero, la identificación con el género y los roles sociales que vienen pegados. Después, la identificación con la apariencia física. Si nos vemos fuertes o débiles, lindos o feos, nuestro sentido del yo se ata a esas características. Y eso, inevitablemente nos prepara para sufrir, porque el cuerpo cambia, envejece, se enferma. Si nuestra identidad depende de una imagen corporal específica, cualquier cambio se vive como una amenaza al yo. El libro menciona casos extremos como la anorexia, donde la identificación con una idea mental, estoy gorda, es tan potente que anula la percepción de la realidad del cuerpo.
Sí, terrible. Y también la identificación con la enfermedad o la discapacidad. A veces, el ego puede aferrarse a una condición física o mental que limita porque le da una identidad clara, aunque sea la de víctima o paciente. La condición se vuelve como la historia principal de quién soy. Y frente a toda esta identificación con la forma de afuera del cuerpo, el libro propone una práctica: sentir el cuerpo interior. ¿Puedes explicar un poquito qué es eso? Es una práctica de llevar la atención para adentro, digamos. Se trata de intentar sentir la energía vital que anima el cuerpo, más allá de su forma física. Puedes empezar sintiendo la vida en tus manos, después en los pies, y poco a poco ir expandiendo esa sensación a todo el cuerpo como si fuera un campo de energía unificado. No es algo que se vea o se piense, ojo, sino que se siente. Y esto tiene beneficios más allá de relajarse, ¿verdad? El libro lo pone como algo bastante Transformador. Aquí es donde se pone realmente interesante. Definitivamente. Lo describe como una forma de anclarse en el presente, porque solo puedes sentir tu cuerpo interior ahora. Es como una puerta de salida de la prisión del pensamiento compulsivo, y por lo tanto del ego. Al conectar con esta dimensión más profunda, como que recuperamos el contacto con el ser. Incluso menciona que puede tener efectos buenos para la salud física, como fortalecer el sistema inmune al bajar el estrés que genera el ego. Entonces, resumiendo este punto que es clave, el ego es, fundamentalmente, identificación con la forma, ya sean formas materiales, cosas, formas físicas, el cuerpo, o las formas más sutiles y pegajosas, las formas de pensamiento. Estar perdido en esa corriente de pensamientos, creyendo que somos esa voz en la cabeza, eso es el estado egoico. Correcto. Y esa identificación es lo que el libro llama el olvido del ser. Es el error primordial, la ilusión de separación que nos hace sentir desconectados de la fuente de la vida, de los demás, de nuestra propia esencia, y que convierte muchas veces la experiencia humana en algo parecido a una pesadilla. Y todo este análisis sobre el ego, la disfunción humana, el libro lo conecta con una sensación de urgencia en nuestro tiempo, ¿no? Habla de la profecía bíblica de un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Sí? Interpreta cielo como la dimensión interior, la de la conciencia, y tierra como la manifestación externa, la realidad física. Sugiere que un cambio en la conciencia humana, el nuevo cielo, es lo que se necesita primero para que cambie el mundo, la nueva tierra. Incluso plantea la posibilidad de que la disolución de la vieja conciencia egoica puede estar relacionada con los cambios y cataclismos que vemos en el planeta, por esa conexión profunda entre la conciencia humana y la vida planetaria. Entonces, la crisis global que vemos, ecológica, social, ¿no sería solo un problema técnico o político, según esto? Sino un reflejo afuera de esta disfunción interna de la conciencia egoica, que ahora está amplificada a niveles peligrosísimos por nuestra tecnología. Esto convierte lo que antes era una búsqueda espiritual más individual, el despertar, la iluminación, en una necesidad colectiva urgente para sobrevivir. La frase que usa es fuerte: evolucionar o morir. Sin embargo, también dice que hay señales de esperanza, Un número cada vez mayor de personas que están empezando a despertar de los viejos patrones del ego. Es importante aclarar, como hace el libro, que esta nueva conciencia no es adoptar un nuevo sistema de creencias, otra religión o ideología. ¿Qué es entonces? Es algo más de base: la trascendencia del pensamiento. Que no significa dejar de pensar, ojo, sino dejar de estar identificado con el pensamiento. Es desarrollar la capacidad de observar nuestros propios pensamientos y emociones sin que nos arrastren, reconociendo que hay una dimensión de conciencia en nosotros que es más grande que el pensamiento. La liberación viene de darse cuenta de que uno no es esa voz en la cabeza. Así que tratando de juntar todo, la perspectiva del libro es que el ego, al identificarse con la forma, pensamientos, cosas, cuerpo, crea una ilusión de separación. Esta ilusión es la raíz del sufrimiento y de un mundo disfuncional. Y el despertar tiene que ver con reconocer al ego, ver cómo funciona, sus patrones, y empezar a desidentificarse de él. Exactamente. Y de esa desidentificación emerge poco a poco el ser, la conciencia, la presencia.
Esa paz que sobrepasa toda comprensión, que a veces se siente en momentos difíciles o de pérdida, cuando las identificaciones del ego se caen a pedazos, es como una muestra de esa dimensión más profunda que siempre está ahí, disponible, detrás del ruido mental. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que hay otra forma de vivir. En resumen, el estado que solemos llamar normal está profundamente marcado, según este análisis, por una disfunción. Una basada en la identificación egoica con la forma y el pensamiento, que genera sufrimiento individual y colectivo. Pero existe una posibilidad real, y ahora parece que urgente, de despertar a una dimensión más profunda de nuestro ser, la presencia, al reconocer y trascender al ego. Y quizás una reflexión final para llevarnos, pensando en todo esto, si el ego se alimenta de identificarse y de separar, nosotros contra ellos, tener razón, juzgar todo el tiempo, ¿qué pasaría si empezáramos a observar, sin juzgar tanto, sin creérnoslos del todo, algunos de nuestros propios juicios e identificaciones de todos los días? Incluso las más chiquitas. ¿Qué tal si solo notamos esa actividad mental de etiquetar o separar? ¿Podría esa simple observación consciente, si la mantenemos, empezar a aflojar un poco las garras de la estructura egoica? Es una pregunta, ¿no? Una pregunta interesante para que cada uno explore por su cuenta. Gracias por acompañarnos en esta conversación a fondo. Y como sugiere el texto, recordemos que la posibilidad de una nueva tierra quizás empiece con ese nuevo cielo, una transformación interior.